Estamos en nuestra edición número 77. Nuestro texto, como bien dice acá la pizarra, Romanos 8:26, y es el segundo de este curso básico de hermenéutica y homilética que hemos iniciado. O sea, desde la semana anterior fue la primera vez. Dice Romanos 8:26, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Habíamos dicho, recalcamos, que lo primero que tenemos que tener es un texto para poder interpretar, dado que el mismo es el que nos va a ir guiando en las distintas partes que tiene, en este caso, un texto solo. Luego dijimos que había que leerlo y releerlo las veces necesarias para interpretar el carácter del texto, porque si nos llama la atención un párrafo grande o un capítulo de la Biblia, ya no es de carácter textual, porque no estamos hablando de un texto solo. En este caso, entonces, volvemos a insistir en el mensaje textual, un solo texto, sin relacionarlo con ningún otro en ningún sentido. Esa es uno de los puntos de hermenéutica, el mensaje textual. Tercero, obviamente que el texto tiene un propósito. En el anterior, en el 76, el propósito era de evangelización. En este caso no, acá es de doctrina y es experimental. Por eso le pusimos propósito, doctrina experimental. Porque hay una enseñanza de por medio y además de eso se puede llevar a la experiencia de cada uno de nosotros, de usted y de mí y de cualquiera. En cuarto lugar viene el tema. El tema sale también del propio texto que hemos leído, Romanos 8:26. ¿Y cuál es el tema? La impotencia, fíjese, la impotencia reiterada. ¿Qué significa la impotencia reiterada? Que todos los días, aunque lo intente, soy impotente para realizar algo espiritual, aunque todos los días lo intente. Hay en cada uno de nosotros una impotencia natural que nos impide, y es continua, que nos impide a veces lograr la experiencia. Por eso hay que ver cómo se logra esta experiencia. Porque si es una impotencia reiterada, que si hoy me pasó lo mismo que me va a pasar mañana y que me pasó ayer, tiene que haber un secreto de cómo solucionarlo. Pero es muy importante saber que eso está como tema de este mismo versículo. Luego tenemos la introducción, en donde hemos puesto Dios ¿está sordo o Dios estará sordo? En una oportunidad, el pueblo de Israel fue a decirle a Isaías esto justamente. Dice, perdón, tuvieron toda una conferencia con él, ¿no? Los de más importancia, los de más relevancia del pueblo de Israel. Dice, Isaías, él era el profeta principal en ese momento, estaba hablando en el 700 a.C. Dice, Isaías, ¿qué problema hay en nosotros como pueblo, como nación? Porque oramos y Dios no nos responde. Le pedimos y Él no actúa. ¿Se quedó sordo acaso? ¿Se quedó manco acaso? ¿Cuál fue la respuesta del profeta Isaías?
Eso está en Isaías 59. Dice, de ninguna manera vuestros pecados, dice, han hecho división entre Dios y vosotros. Dios se quedó sordo por vuestros pecados y se quedó manco por vuestros pecados. Interesante, ¿no? Para hacer una introducción como esta y para darle, extenderla un poco más, inclusive, o para darle algún otro ejemplo paralelo, porque coincide perfectamente bien con el tema. Luego viene el desarrollo del texto, punto 6. Esto no varía, ahora ya lo vamos a interpretar sencillamente. Y por último, la conclusión del texto. ¿Y cuál sería la conclusión? La experiencia de pedir y recibir. Esta es la experiencia. No pedir y no recibir. Eso no es una experiencia. Eso es orar nada más. Pero una experiencia es orar, pedirle algo a Dios, sea lo que fuere, por cualquier motivo, y que Él me responda, me auxilie, que yo le pida socorro y Él me tienda la mano. Esa es una verdadera experiencia a la cual usted y yo tenemos que llegar. Vamos entonces a analizar ahora el texto. Se divide en 3 partes. La primera parte es, versículo 26 de Romanos 8, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Menos mal, está hablando de la oración. Y dice que el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, que es un sinónimo o una acepción de la palabra pecado o pecados. Así que ya sabemos que somos todos pecadores. Y sabemos que tenemos que empezar a orar atravesando el trono de la gracia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón, limpiándonos. No obstante, no dejamos de ser pecadores. Así que el Espíritu Santo, cada vez que oramos, Él ora. Esta es la experiencia de pedir y recibir. Cada vez que oramos, Él ora. Y entonces nos ayuda, a pesar de nuestra flaqueza, de nuestros errores, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Mire cuánta gracia escondida hay en Dios y en ese Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Segunda parte del texto. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar. Por eso es que pedimos y no recibimos. Porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Muchas veces gastamos tiempo orando en pedir algo que no es la voluntad de Dios. Yo tengo que saber entonces, con una lectura diaria de mi Biblia, cuál es la voluntad de Dios para que mi oración coincida con esa voluntad. Porque acá dice bien clarito, yo no sé lo que tengo que pedir. No puedo repetir como un loro, ¿no? Las peticiones tengo que ser inteligente y razonarlas a través de las Sagradas Escrituras para que el Espíritu nuevamente me vaya guiando, ¿no? Para saber qué es lo que tengo que pedir. Miren qué interesante. Y la última parte del texto dice, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez se imaginó esto? Al Espíritu Santo orando igual que nosotros, más que nosotros, con gemidos indecibles, desesperado, como cuando tenemos una urgencia de alguna enfermedad, de un caso muy grave, familiar o en la iglesia misma, y entonces pedimos con gemidos indecibles. Bueno, Él pide siempre con gemidos indecibles. Así ayuda a nuestra oración, así nos guía a través de la palabra, y de esa manera obtenemos la experiencia de pedir y recibir. Entonces, a pesar de que haya en nosotros una impotencia reiterada,
Tenemos que entender que acá hay una doctrina experimental que tiene que ver con la oración. Y tenemos que entender que Dios no está ni sordo ni manco, como decía Isaías, y que podemos atravesar esta experiencia bajo la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena intentarlo, sí o no? Claro que vale la pena, porque lo que dice la Escritura es la verdad. Él, con gemidos indecibles, estará ayudando a nuestra flaqueza, estará orando más que nosotros. Pero no olvidemos algo que dijimos. Si no oramos, Él no ora. Para que Él ore, tenemos que orar. Si oramos 10 minutos, Él oró 10 minutos, el Espíritu Santo. Si oramos media hora, Él oró media hora, el Espíritu Santo. Si oramos 1 hora, Él oró 1 hora. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y con gemidos indecibles. Esa oración tiene que tener poder, sin ninguna duda. El Señor le bendiga, le ayude a llegar a esta experiencia. Vamos a seguir con este curso básico de hermenéutica y homilética. Hermenéutica significa interpretación y homilética, como usted sabe, significa cómo predicar lo interpretado. Ya vamos a ir entrando en tema. Mientras tanto, empezamos despacio y por este asunto, por este punto. Será hasta la semana que viene. No se olvide de compartir esto con familiares y amigos. El Señor le bendiga.